Buenas, profesor, compañeros. Esta es mi exposición del segundo departamental, donde vamos a abarcar los temas 4.2.2 y 4.2.3 de nuestro curso de sistemas operativos. El contenido de mi exposición va a ser una pequeña introducción de las capas del software para proseguir con el tema 4.2.2, que es manejadores de interrupciones, donde veremos qué son las interrupciones y qué son los manejadores de interrupciones. Después veremos el tema 4.2.3, que son drivers de dispositivos, para checar la diferencia entre qué es un driver y un controlador o manejador de dispositivos, las características de los mismos y en qué categorías se dividen. Comencemos por las capas del software. Como hemos visto, un software tiene 4 capas antes de interactuar con el usuario o con el mismo hardware. Manejadores de interrupciones, controladores de dispositivos, el software del sistema operativo y al final las entradas y salidas que ya interactúan con el usuario. Nosotros en esta exposición manejaremos las dos primeras capas, manejadores de interrupciones y controladores de dispositivos. Las interrupciones. Recordemos un poco qué son las interrupciones, puesto que ya hemos visto bastante de este tema en las clases con el profesor. Las interrupciones permiten a los dispositivos de entrada y salida interactuar directamente con la CPU. En este diagrama podemos ver varios dispositivos como son el disco duro, el teclado, el reloj y la impresora. Cómo acceden. Para acceder a la CPU, primero pasan por el controlador de interrupciones. Se interrumpen los procesos alternos, pasan al controlador de interrupciones, la CPU los reconoce y al terminar de ejecutarse, vuelve al controlador de interrupciones para darle paso a otro dispositivo. Aquí es un pequeño diagrama de cómo funciona la relación entre CPU, driver, manejador de interrupciones y controlador de dispositivos. El manejador de interrupciones desbloquea o bloquea un manejador de dispositivo. Este mismo le ordena al controlador o driver que interrumpa algún otro proceso y así poder interactuar con la CPU. La CPU posteriormente ejecuta de nuevo el manejador de interrupciones para poder desbloquear el proceso anterior o ejecutar alguno nuevo. Esto se ve mejor explicado en el libro de Tannenbaum. Tannenbaum nos lo dice en 10 pasos el funcionamiento del manejador de interrupciones. El primer paso es guardar los registros y toda la información del proceso que se está ejecutando en este momento. El segundo, establece un contexto para que el manejador de interrupciones pueda trabajar. El tercer paso es que se genera una pila, o bueno, una estructura de datos, puede ser pila, cola, etc., pero usualmente se manejan pilas, para guardar todo el procedimiento y toda la información de esos registros. El paso 4 es que se reconoce un controlador de interrupciones. De no haber un controlador ya centralizado, se desbloquean todas las interrupciones y no se ejecuta nada. Pero si hay uno centralizado y se puede manejar, el paso 5 copia los registros desde donde se guardaron, en la pila original, a una tabla de procesos para poderlos utilizar en caso de que sean necesarios. El paso 6 ya ejecuta ahora sí el manejador de interrupciones para elegir qué proceso es el que se va a ejecutar a continuación, pero eso no se elige hasta el paso número 7. Si esta interrupción causó que algún proceso de prioridad fuera interrumpido, se puede elegir inmediatamente que este se vuelva a ejecutar, o si no, se elige otro óptimo para el momento. El paso 8 se establece un contexto de la unidad de manejamiento de memoria para el proceso que se va a continuar. Se le da un espacio en memoria para que esté listo y, muy bien, prepárate porque ya vas a ejecutarte. Paso número 9, se cargan los registros del nuevo proceso. A su vez, si es necesario, los registros que habíamos guardado inicialmente se guardan. Y por 10, se empieza a ejecutar ese nuevo proceso. Cuando se termine de ejecutar ese proceso, se vuelve a repetir todos estos pasos
para ver si se reanuda con el que se dejó interrumpido o se tiene que ejecutar otro con mayor prioridad. Esto sería todo por el tema de manejadores de interrupciones. Sin embargo, ¿qué sigue de los drivers? Como estuvimos viendo, unas exposiciones anteriores dijeron drivers o controladores de dispositivos de entrada y salida. Lo manejamos como los dispositivos tipo USB, CD-ROOMs, etc. Tienen dos partes, una parte mecánica y una electrónica. En la electrónica está el firmware interno del hardware, que te permite que si ya tienes su código ingresado, ingresas la USB, por ejemplo, instalando controlador de dispositivo que ya está dentro de la USB. Sin embargo, los drivers no están dentro de esos dispositivos de entrada y salida. Son códigos dentro del kernel. Estos son los intermediarios entre el software y el sistema. Puedes tener, por ejemplo, un dispositivo del cual el controlador de dispositivo o manejador de dispositivo interno de ese dispositivo, valga la redundancia, no es compatible ya con el sistema operativo de tu computadora. No hay problema. Bueno, hay problema. Sin embargo, si tienes los drivers compatibles dentro de tu kernel ya instalados, puedes ejecutar ese dispositivo de entrada y salida al ser compatible. ¿Qué características tienen estos drivers? Primero, se cargan de forma dinámica en el sistema operativo. Como ya mencioné, están dentro del kernel. Es decir, que cuando se inicia la computadora, arranca el sistema, se van cargando uno por uno cada uno de los drivers para poder manejar todos tus dispositivos, ya sea monitor, teclado, etc. Incluso si no tienes una memoria USB conectada, se carga aún así el driver para agilizar el proceso. Voy a repetir eso. Se carga aún así el driver para agilizar el proceso de que se pueda utilizar más fácilmente esa memoria. Inicializan dispositivos, como ya mencioné. No puede realizar llamadas al sistema directamente. Como dije, son el intermediario entre el software y el sistema, no directamente con el dispositivo de entrada y salida o directamente acuden al sistema. Son un intermediario que le ayuda al driver a hacer solicitudes al sistema. El mismo kernel realiza pequeñas solicitudes al kernel y el kernel decide si sí tiene los permisos o no para que los procesos llamen al sistema. Es decir, necesita exactamente estar dentro del kernel, sobre todo en sistemas operativos modernos, para poder hacer solicitudes al sistema. Los drivers los divide en varias categorías, pero son dos principales, las de bloque y las de caracteres. Las de bloque son conjuntos de información con un tamaño y dirección fija establecidos. Tienen tamaños comunes entre 128 bytes y hasta 1024 bytes. Estos se envían solamente para lectura-escritura. Ejemplo, CD-ROM, hard drive disk o USB. Como vienen en bloques, se puede hacer una pequeña desfragmentación de la información y búsqueda más fácilmente en todos esos archivos, a diferencia del siguiente tipo de dispositivos. Los dispositivos de caracteres es un flujo de caracteres, como su nombre lo dice, sin estructura fija. Como no tienen estructura fija, sino solo envían la información directamente en un solo paquete, por así decirlo, si ya tienen algún curso de redes de computadoras, entenderán ese concepto, pues no hay direcciones fijas y no se puede realizar una búsqueda porque es información en bruto, por así decirlo, sin procesar. Ejemplos, los monitores, los mouse y las impresoras. Las impresoras reciben toda la cadena de caracteres en la forma en la que se quiere imprimir. Los mouse reciben las señales de posición de nuestra mano y el ratón. Y el monitor recibe todos los píxeles y bits y bytes que quieran mostrar en pantalla, mas no puedes realizar búsquedas,
mas no puedes desfragmentar la información a diferencia de los dispositivos de bloque. Pues eso sería todo en cuanto a drivers y manejadores de dispositivos. Para finalizar, nomás mostrar las fuentes de consulta que tenemos aquí, siendo Tannenbaum la principal. Todo el capítulo 5 de Tannenbaum viene bastante de esta información, y varias páginas de internet donde explican más a fondo las diferencias entre driver y controlador y qué son los manejadores de dispositivos. Ahora sí, eso sería todo. Espero haya sido de su agrado.